No pudo evitar mirar fijamente a la gran comandante mientras ella le devolvía la mirada. Ronan llamó a Adesin gran comandante cuando se despertó. Adesin se sorprendió al oírlo. Le preguntó a Ronan de qué estaba hablando. Ronan se ríe y le dice a Adesin que cometió un error. Le dice que no se preocupe. Adesin estaba muy confundida por el comportamiento de Ronan. Ronan le pregunta si está en la clínica. Adesin le dice que sí. Le dijo que Navarose le había pedido que lo trajera. Le reveló a Ronan que Navarose le había dicho que corregiría su comportamiento en las clases complementarias. Cuando Ronan oyó esto, supo inmediatamente que había metido la pata y que Navarose iba a matarle. Después de transmitirle el mensaje de Navarose, Adesin le preguntó a Ronan si se había enfadado por ella cuando luchó contra Navarose. Ronan se sobresaltó al oír la pregunta de Adesin. Apartó la mirada de ella y le dijo que la razón por la que peleó es porque es un caballero recto que valora mucho los modales. Adesin supo de inmediato que Ronan mentía al decir eso y le dijo que era un mal mentiroso. Le dijo a Ronan que no odiara demasiado a Cardan y a los demás estudiantes. Le dijo que entendía por qué la trataban así. Ronan se sorprendió al escuchar esto. Con una mirada de enojo en su rostro, Ronan le dijo a Adesin que ella no había hecho nada malo, aparte de trabajar duro como ayudante de profesor. Le preguntó por qué era ayudante. Adesin se sorprendió al oír esta pregunta. Ronan le dice a Adesin que entiende que Navarose permitirá que los alumnos se portaran mal porque son jóvenes y se dejaron llevar por el momento, pero nunca aceptará el hecho de que una instructora hiciera la vista gorda ante las malas acciones de sus alumnos. Le preguntó a Adesin si no estaba enfadada con Navarose. Adesin sonrió y le dijo a Ronan que no malinterpretara nada. Le dijo que la razón por la que Navarose hizo la vista gorda es porque ella se lo pidió. Ronan se sorprendió al oír esto. Pensó que Adesin estaba diciendo tonterías. Adesin le dijo que estaba disfrutando de privilegios que no merecía. Le reveló a Ronan que uno tiene que alcanzar el nivel de experto en espadas para asistir a la clase de Navarose, pero incluso después de tomarse un año de permiso en la escuela, ella apenas puede controlar cualquier aura. Ronan se sorprendió al escuchar esto. No podía creer que la gran comandante Adesin, que tenía un aura tan increíble en el campo de batalla, también tuviera una época en la que era impotente. Adesin le dijo a Ronan que le había pedido a Navarose que hiciera la vista gorda ante cualquier trato que le dieran los estudiantes. Pidió este favor porque no quería agobiar a Navarose, que la aceptó como su ayudante de cátedra. Le dijo a Ronan que gozaba de muchos privilegios, así que tiene que pagar el precio soportando cualquier humillación. La señora también le dijo a Ronan que ella podía manejarlo, así que no debía preocuparse. Le dio las gracias a Ronan por lo que había hecho por ella. Le dijo que solía creer que se había acostumbrado a las cosas triviales, pero hoy le resultaba un poco doloroso. La habitación se llenó de silencio. Ronan le preguntó a Adesin si la razón por la que estaba pasando por esos vínculos era porque quería convertirse en gran comandante. Adesin se sorprendió al oír esto. No entendía cómo Ronan había podido averiguar su objetivo. Con una sonrisa en la cara, le dijo a Ronan que su sueño era convertirse en la gran comandante del imperio. Le dijo que, aunque su sueño pudiera parecer estúpido viniendo de alguien que no ha alcanzado el nivel de experto en espadas, no piensa rendirse. Le dijo a Ronan que tiene confianza en la ciencia militar y las tácticas, y que está trabajando duro para alcanzar su meta. Después de decir esto, se dio cuenta de que ya era hora de su próxima clase. Le dijo a Ronan que descansara bien antes de volver a clase. Ronan le agradeció que velara por él. Adesin sonrió y le dijo que no se preocupara. Tras decir esto, se marchó. Cuando Adesin salió de la clínica, Ronan recordó sus últimos momentos. Recordó a Adesin diciéndole que si alguna vez se encontraban en el pasado, debería aconsejarle que dejara de intentar convertirse en gran comandante y se centrara en la sastrería. Con una sonrisa en la cara, le dijo a Ronan que había hecho muchas cosas, pero que nunca se había dedicado a la sastrería. Ronan estaba en un dilema, no sabía cómo decirle a Adesin que renunciara a su sueño e intentara ser sastre. Unos días después, Ronan, Acel y Merry fueron a la forja que daba a la entrada del Gran Carpedoki. Esto se debió a que Doron les dijo que quería verlos, pero cuando Ronan y sus amigos llegaron a la entrada de la forja, no había nadie. Ronan se enfadó al ver esto porque Doron envió una carta a través de una paloma mensajera en mitad de la noche. Doron escribió que había creado una obra maestra y que quería que fueran a buscarla. Mientras mira a su alrededor, Ronan pisa accidentalmente un casco, lo aparta de una patada, enfadado, y dice que la forja está muy sucia. No podía creer que trataran tan mal a los clientes. Meria se sorprende de la reacción de Roman. Le pregunta a Acel por qué Roman está tan sensible últimamente. Acel responde que no tiene ni idea de por qué Roman está tan enfadado. Roman dijo a sus amigos que tenían que ir ellos mismos a la herrería. Acel y Meria se sorprenden.
Meria le preguntó a Roman si podía hacer algo así. Roman recordó a Meria que fue Doron quien les pidió que vinieran a verle. Le dijo que dejara de hablar y le siguiera. Entraron en el ascensor, y Ronan pulsó el botón secreto. La habitación empezó a moverse y Ronan afirmó que tenía razón. Mientras el ascensor bajaba, Ronan dijo que Doron es un viejo con un mal servicio al cliente. Dijo que se encargaría de Doron cuando lo conociera. Meria y Azel no podían creer lo loco que estaba su amigo. Mientras el ascensor bajaba, Ronan vio algo que le sorprendió. Toda la gran alfombra Doki estaba envuelta en llamas. Ronan no entendía qué estaba pasando. Miró a su alrededor y encontró gente inconsciente en el suelo. Azel llamó inmediatamente la atención de Ronan y señaló algo. El gigante de roca perseguía a los herreros. Ronan no entendía por qué había gigantes de roca en la forja. Azel le preguntó a Ronan qué harían a continuación. Ronan agarró a Azel por la cintura y lo subió. Puso la pierna en los raíles del ascensor y se preparó para saltar. Azel estaba muy confundido por la situación. En cuanto a Meria, Ronan le dijo que volviera a subir y trajera a cualquier maestro o soldado que encontrara. Y ella obedeció de inmediato. Nuestro MC saltó entonces del ascensor. Le pidió a Azel que usara su telequinesis. Azel utilizó inmediatamente una habilidad llamada mano invisible. La escena cambia, y vemos a los herreros a punto de ser aplastados por un gigante de roca. La criatura, que seguía desbocada, levantó las manos en alto. Afortunadamente, Ronan saltó sobre el gigante, y destruyó su mano cuando aterrizó en el suelo. La criatura no se lo esperaba y seguía confusa. Ronan se dirigió a los herreros y les dijo que tenía muchas cosas en la cabeza estos días y que la tenía un poco congestionada. Con una mirada aterradora, le dijo al gigante que había elegido el día equivocado para atacar este lugar. El gigante de roca ni siquiera se intimidó. Usó su otra mano para atacar a Ronan. Giró su puño hacia nuestro MC. Mientras tanto, este tipo no se movía. Mantenía su expresión seria, pero cuando su mano se acercó a Ronan, de repente se desvaneció. Ronan esquivó el ataque y saltó sobre la mano del gigante. Aprovechó esta oportunidad para saltar del hombro del gigante, y en una fracción de segundo, destruyó su cabeza. La criatura no tenía forma de procesar lo que realmente había pasado. La cabeza cayó y aún así creó una explosión masiva a lo largo de la zona. Los herreros a los que Ronan salvó no podían creer que alguien tan joven como Ronan pudiera derrotar a un gigante de roca de un solo golpe. También lo reconocieron como el que vino a Outer Doran la última vez. Nuestro MC llamó entonces su atención. Se subió encima del gigante y pidió explicaciones a los herreros. Ronan esperaba ahora averiguar qué demonios estaba pasando realmente. Su conversación continuó, pero esta vez, Azel ya estaba con ellos. Nuestro MC no podía creer lo que los herreros le habían contado. Docenas de gigantes de roca irrumpieron en los grupos de forja. Los herreros dijeron que no saben por qué los gigantes de roca los atacaron. Salieron de algún lugar bajo tierra y lo destruyeron todo a su antojo. Mataron y capturaron a varios herreros, incluido Doron. Tras capturar a algunos herreros, volvieron por donde habían venido. Los ancianos también informaron a nuestro MC que Didakon también los persiguió, pero dado que el hombre lobo no era bueno en la lucha, también podría estar en problemas. La expresión de Ronan cambió rápidamente al saber que los que le habían estado persiguiendo no eran los que habían sido capturados, sino que podrían convertirse inmediatamente en la comida de los gigantes de roca. Tras enterarse de la situación, Ronan se levantó y preguntó a los herreros si el gigante que había matado era el último. Los herreros dijeron que sí. Ronan ordenó entonces a Azel que buscara a otros heridos con Meria. También le dijo a Azel que curara a cualquiera que encontraran. Le pidió que se llevara a Zeta con él para que lo ayudara a curar. Azel se sorprendió al oír esto. Le preguntó a Ronan qué iba a hacer. Le dijo a Azel que iba a salvar a los herreros capturados, sobre todo porque tiene algo que quiere conseguir de Doron. La escena cambia y vemos al anciano Doron sosteniendo una espada mientras tiembla de miedo. Le dice a Didakon que, aunque le agradece que haya venido a salvarle, será mejor que huya. Dos gigantes de roca se estaban abriendo paso a través de un espacio cerrado para llegar hasta Doron y Didakon. Al ver la situación, Doron instó a Didakon a huir rápidamente. Le dijo a Didakon que podría sobrevivir con su armadura invisible. El hombre lobo se hartó y le gritó al anciano Doron que se callara. Le dijo que las cosas ya eran difíciles para él, así que no necesitaba que Doron dijera tonterías. Con cara de enfado, Didakon le dijo a Doron que blandiera su espada si tenía fuerzas para decir cosas tan ridículas. Pero el anciano Doron le dijo a Didakon que no podía blandir esa espada porque era su mejor obra maestra. Con los ojos muy abiertos y llenos de asombro, mencionó que no quería estropear la espada con sus no tan buenas habilidades con la espada.
Didacon llamó a Doron un viejo estrafalario al oír esto. Le dijo a Doron que este no es el momento para que se haga el loco con las espadas. Mientras hablaban, los gigantes de roca habían conseguido romper poco a poco el lugar en el que se escondían. Por fin habían entrado. Un gigante de roca levantó su gigantesca mano y ya les estaba apuntando. Lo siguiente que vimos fue que la mano ya había golpeado el suelo con una fuerza tremenda, pero algo pareció detener la gigantesca mano. El anciano Doron pensó que iban a morir, pero algo le sorprendió. Didacon había logrado bloquear el ataque del gigante, pero incluso con esta hazaña, el hombre lobo claramente recibió daños significativos. Didacon también pudo notar que todas las funciones y beneficios que le proporcionaba su armadura fueron destruidos de un solo golpe. El gigante de roca empezó a retirar la mano, y aunque estaba agradecido por haber sobrevivido a aquel ataque, Didacon pensó que debería haber hecho todo lo que quería en la vida. El hombre lobo estaba tan ocupado contemplando la vida que no se dio cuenta de algo que se movía velozmente cerca de ellos. Y mientras pensaba que todavía tenía tantos remordimientos en la vida, alguien apareció justo detrás de los gigantes de roca. Esta persona también blandía una espada. El hombre lobo se quedó helado al ver algo increíble frente a él. Múltiples tajos rojos fueron vistos, y estos ataques fueron hechos en una fracción de segundo. Lentamente, los gigantes de roca se desmoronaron hacia el suelo. También se escuchó una voz que elogiaba a Didacon por haber hecho un gran trabajo. La persona que acababa de derrotar a múltiples gigantes de roca no era otro que Ronan. También le dijo que ahora podía estar tranquilo ya que él se encargaría de todo. El anciano Doron y Didacon se sorprendieron mucho al ver a Ronan frente a ellos. El hombre lobo le preguntó a Ronan cómo pudo llegar a este lugar ya que hay muchos gigantes en el camino. Ronan sonrió y le dijo a Didacon que fue él quien mató a todos los gigantes de roca. En el proceso, también salvó a los herreros que quedaban. Didacon y Doron no podían creer lo que oían. Didacon se preguntaba si tal cosa era posible. Entonces Ronan extendió la mano y le pidió a Doron que le diera la nueva espada porque la que tenía ya estaba estropeada y no podía seguir usándola. Al parecer, nuestro MC había oído decir al viejo herrero que esa cosa era su obra maestra. Fue entonces cuando descubrió que realmente era su espada. El anciano Doron le pidió a Ronan que se la llevara. El anciano también añadió que la empuñadura aún estaba incompleta pero que la espada ya era utilizable. Nuestro MC sonrió y le dio las gracias por la espada. Adoptó una postura y desenvainó la espada. Se preguntó cómo de buena era su nueva espada. En el momento en que hizo esto, más gigantes de roca entraron en la cueva en la que estaban. Los gigantes corrieron a atacar a Ronan. Nuestro MC no se movió inmediatamente ya que todavía estaba pensando en probar la espada usando un ligero balanceo. El simple movimiento que había hecho había creado un enorme tajo rojo. Estas criaturas se quedaron atónitas al ver un ataque tan poderoso viniendo hacia ellos, y al golpear a los gigantes de roca, todos salieron volando por los aires. Ronan estaba completamente asombrado por el nivel de poder que poseía la espada. Didacon estaba muy sorprendido de ver lo que ocurría mientras que el anciano Doron estaba extremadamente feliz con su creación. Ronan se preguntaba por el arma que sostenía. El anciano Doron se acercó entonces a nuestro MC y le preguntó si le gustaba la mancha. Ronan se sorprendió por el nombre del arma. Doron le dijo que lo había sacado de su soñador favorito. Con cara de emoción, Doron le contó a Ronan que la espada es tan ligera que apenas se nota el peso en las manos y que el material es más resistente que el mitril, por lo que puede soportar cualquier espadazo. El viejo herrero añadió que ni siquiera le había echado ningún encantamiento al arma, pero que ya poseía un poderoso rasgo. La mancha comenzó entonces a saquear la sangre de los gigantes de roca muertos. Doron reveló a Ronan que tiene la capacidad de restaurar el daño que ha recibido absorbiendo sangre. Ronan se preguntó si la razón por la que la mancha tiene esta habilidad es porque está hecha de cáscara de huevo de Cetus. Después de eso, nuestro MC le dijo a Doron que es más increíble de lo que esperaba. Doron le dijo a Ronan que se alegra de que le guste la espada. Mientras tanto, Didacon estaba confundido por la situación. No podía creer que Ronan y Doron se complementaran en su situación actual. Le dijo a Ronan que son los únicos herreros que quedan así que es mejor que salgan de esta cueva. Ronan se sintió aliviado al escuchar esto, pero en vez de acompañarlos, Ronan le dijo a Didacon que sacara de allí al anciano Doron. Dijo que tiene algo que necesita comprobar. Didacon le preguntó a Ronan qué quería comprobar. Este respiró hondo y dijo que no era gran cosa. Con una mirada amenazadora, Ronan dijo que hay una rata escondida en este lugar, y la rata es muy grande. Junto a ella, había dos seres misteriosos que la guiaban. Didacon no entendió la metáfora a la que se refería Ronan. Se confundió al oír la palabra rata. Este hombre lobo pidió entonces a nuestro MC que le explicara más al respecto. Ronan reveló que sabía que algo andaba mal. Además,
Dijo que sabía muchas cosas sobre los gigantes de roca y que estas criaturas no eran conocidas por acosar o atacar a nadie. De hecho, se les consideraba bien educados. Después, Ronan tocó al gigante de roca, empezó a vibrar y asustó al anciano Doron y a Didakon. Hay algo inusual en la parte posterior de las cabezas de los gigantes de roca. Unos segundos después, apareció un círculo mágico y Ronan les dijo que era la primera vez que veía uno de estas criaturas. Nuestro MC pidió al anciano Doron que lo inspeccionara, pero el anciano reveló que no estaba muy familiarizado con este tipo de cosas, pero mencionó que la reverberación del mana de este círculo mágico era bastante astuta. El sudor cayó por su cara cuando el anciano Doron reveló que esta era la razón por la que los gigantes de roca se volvieron locos. Se preguntó quién lo había hecho y Ronan tampoco parecía tener ni idea. La expresión de nuestro maestro de ceremonia se tornó más sombría cuando se mencionó este tema. Miró las huellas de los gigantes de roca y les dijo a todos que era algo que tenían que averiguar. La cueva subterránea seguía emitiendo un aura gélida. Ronan siguió las huellas y corrió hacia el interior. Pensó que aún no estaba seguro de ello, pero se había dado cuenta de algo mientras observaba las pisadas de los gigantes de roca. Había algunas pisadas que eran mucho más pequeñas, lo que confirmaba que debía haber humanos que se dirigían en la misma dirección. También encontró algunas piedras de mana del tipo sistema de defensa, por lo que éstas estaban protegiendo algo. A medida que encontraba más pistas por el camino, Ronan se imaginaba que este ataque estaba planeado. Unos segundos después, algo lo detuvo en seco. Ronan oyó voces de gente hablando. Entonces se dirigió lentamente a este lugar y se escondió. Quería averiguar la identidad de esas personas. Su expresión se volvió sombría al asomarse, y eso fue debido a esta cosa que brillaba y resplandecía en un color dorado brillante. Era como un gigante de roca pero diferente a los normales. Estaba lleno de piedras preciosas. Ronan también vio a dos personas con túnicas blancas que estaban de pie delante de él. Inmediatamente pensó que fueran quienes fueran. Eran los responsables del caos que acababa de producirse, pero lo más importante era la criatura que tenían delante. Nuestro MC incluso comparó al anterior gigante de roca que derrotó con que parecían niños comparados con este monstruo. Ronan pensó que la criatura todavía estaba sellada ya que no se movía, pero realmente será un problema cuando empiece a causar estragos. También se sobresaltó cuando oyó a uno de los misteriosos mencionar a un intruso. El otro preguntó si su camarada estaba seguro de ello, y el otro lo confirmó porque la conexión de lavado de cerebro que lanzó sobre los gigantes de roca se desconectó. Dijeron que la persona que lanzó el hechizo era una señora con el pelo rubio, y el otro era un tipo con los ojos rojos. El tipo comentó que era inusual que el imperio actuara tan rápido. Luego preguntó qué debían hacer a continuación. Ya se habían quedado sin gigantes de roca que controlar y aún no podían manejar a esta gigantesca criatura, y ya que se les habían acabado las opciones, sugirió que debería ir él mismo y encargarse de las plagas. Este tipo tenía una expresión intimidante en aura ominosa seguía filtrándose de él. La dama se dirigió a él como Edwin, y ella estuvo de acuerdo ya que han destruido la mayoría de las instalaciones de los alrededores que afectará en gran medida la producción de los fabricantes de armas del imperio. También hizo hincapié en que si se revelaban sus identidades, cierta persona que conocían no se quedaría quieta. Este fue también el momento en que se mencionó su nombre. El nombre de la dama rubia es Sirilla, y ella sugirió que ahora deberían limpiar y abandonar este lugar. Hablando de limpiar, Edwin le preguntó si ahora podía deshacerse de algo. Sirilla estuvo de acuerdo. De quien hablaba Edwin no era otro que Ronan. La expresión de nuestro MC cambió rápidamente al saber que estas dos misteriosas personas ya percibían su presencia. Edwin anunció que lo había descubierto por el olor del azufre del herrero. Entonces, este tipo lanzó inmediatamente una bola de fuego hacia Ronan. Nuestro MC no fue capaz de reaccionar de inmediato, ya que no esperaba que estos dos le descubrieran tan rápido, pero como no tenía otra opción, apretó los dientes y se preparó. Entonces se vio una gran explosión por toda la zona. Edwin soltó una carcajada mientras comentaba que esta situación era un tanto inesperada. Cuando el polvo se asentó, los ojos de Ronan destilaban una mirada intimidante. Al verle ileso, Edwin se preguntó quién demonios era ese chico que tenían delante. La zona alrededor de nuestro MC seguía llena de llamas. Este chico comentó entonces que nuestro MC era bastante ágil ya que fue capaz de esquivar su hechizo de bola de fuego. Y mientras hablaba, Edwin lanzó otra serie de bolas de fuego.
Le preguntó a Ronan si debía atarle los pies primero. Ronan miró fijamente el ataque entrante. Se imaginó que si su enemigo era capaz de materializar la magia tan rápido, no es el tipo promedio. Edwin se adelantó y le hizo otra pregunta. Preguntó cómo Ronan había podido entrar en este lugar, ya que el sistema de defensa que habían montado no era fácil de atravesar tan fácilmente. Pero nuestro MC no respondió a su pregunta. En su lugar, hizo una pregunta también y preguntó quiénes eran. Ronan incluso se burló de ellos diciéndoles que aunque tenían tantas ganas de conocerse, este lugar era demasiado extremo para eso. Y como Ronan tuvo tiempo de hacer una broma, Edwin le siguió la corriente y le dijo a Ronan que sería más divertido si lo pasaran por la quilla ahora mismo. Sirilla comentó entonces que solo estaban perdiendo más tiempo, pero el tipo se limitó a sonreír y a pedirle a Sirilla que le permitiera divertirse un poco, ya que no quedaba mucho tiempo. Hablaba del imperio y de forma maníaca. Exclamó que este lugar pronto será enterrado en Starlight. En cuanto Ronan escuchó este comentario, algo hizo clic y su expresión cambió. Recordó algo que cambió toda su vida. Ser enterrado en Starlight era el mismo comentario que Ayud le dijo antes de morir. La voz juguetona de Ronan ahora se había ido. Entonces le pidió de nuevo a Edwin que repitiera las palabras que acababa de decir. Todo lo que Ronan podía sentir ahora era ira. Incluso los nervios de su cara ya estaban estallando. Esto se debía a que esas palabras exactas significaron algo para él en el pasado. La expresión de suficiencia que tenía este tipo también cambió al sentir que el aura proveniente de su enemigo también se convertía en algo sombrío. Empuñando su espada, nuestro MC les dijo que tenían que venir con él. Exclamó que tenía muchas preguntas que hacer. Edwin sonrió satisfecho al oír la petición de Ronan. También se preguntó si Ronan tendría fuerzas para capturarlos a ambos. Luego formó otra bola de fuego en la palma de la mano mientras se dirigía a nuestro maestro de ceremonias. Edwin estaba a punto de preguntarle a Ronan si creía que era realmente posible, pero sus palabras se detuvieron cuando Ronan corrió hacia él y le cortó el brazo. El ataque fue tan rápido que Edwin tardó unos segundos en asimilarlo. También fue el momento en que Ronan respondió a su pregunta de que realmente era posible que los capturara. Con una expresión más molesta en su rostro, Ronan les dijo que simplemente se volvieran obedientes o de lo contrario se sentirían mal. Edwin gimió de dolor mientras caía al suelo. También trató de alcanzar su otro brazo. Mientras tanto, Sirille también necesitaba algo de tiempo para recuperarse. No podía creer que ni siquiera su camarada fuera capaz de reaccionar. Y mientras estaba perdida en sus pensamientos, una mano apareció de repente en su visión. Ronan la agarró del cuello. No perdonó a Sirilla a pesar de que esta señora ya estaba tiznada. Ronan la miró fijamente y le dijo que respondiera obedientemente a sus preguntas a menos que quisiera acabar como Edwin, incluso con la garganta sujeta con fuerza. Sirilla hizo acopio de fuerzas para hablar. Una brillante luz amarilla cubrió su cuerpo. Ella llegó a lanzar un hechizo llamado escudo de maná, y esto inmediatamente empujó a nuestro MC hacia atrás. Pero esto ni siquiera intimidó a Ronan. Él solo tomó esto como su respuesta de no ser obediente. También echó un vistazo a su mano, ya que todavía estaba temblando. Notó que el escudo era bastante resistente. El único problema era que no era suficiente para resistir el ataque que acababa de lanzar. Dos tajos rojos se dirigían ahora hacia Sirilla. Por su expresión, estaba claro que no esperaba que su escudo de maná fuera destrozado por un simple estudiante. Y así como así, Ronan aterrizó un decisivo oón hacia esta playa. Tosió sangre mientras gritaba de dolor. Nuestro MC tenía una mirada desalmada hacia Sirilla mientras descubría algo sobre ella. Se reveló que esta dama de aquí es una medio elfa. Sus orejas eran bastante notables. Ronan tomó nota de esto y se preguntó cómo se asoció con Edwin. Y mientras Ronan estaba ocupado con Sirilla, una cosa extraña estaba empezando a formarse detrás de él. También reunió llamas a su alrededor. Lo siguiente que supo nuestro MC fue que oyó una voz que decía explosión. Una enorme bola de fuego también venía hacia él, pero este ataque sorpresa no le cogió desprevenido. Rápidamente dirigió su atención a un hechizo mágico. Hizo girar a Alan Mancher y este exudó un poderoso tajo que cortó la enorme bola de fuego. La bola de fuego cortada se dirigió hacia la enorme criatura detrás de ellos. El polvo cubrió la zona. Ronan se preguntaba cómo era posible. Estaba seguro de que acababa de cortarse las extremidades. A quien se refería ahora estaba cubierto de esta sustancia marrón que seguía tomando su forma. No era otro que Edwin. Este tipo acababa de regenerar las partes de su cuerpo y ahora estaba listo para la acción.
A nuestro protagonista le pareció un espectáculo bastante desagradable. Edwin estaba claramente molesto por cómo se había desarrollado la situación. También exclamó hacia Ronan que se alejara de Sirilla. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Era como si un movimiento en falso determinara el curso de su supervivencia. Ronan fue el primero en romper el silencio al golpear a Sirilla en la pierna. Le dijo a Edwin que aún no se había hecho una idea de la situación. Al ver que su camarada estaría en peligro, este se volvió más cauteloso con sus acciones. Dudaba claramente ya que ellos eran los que estaban en desventaja. Con una expresión seria, Ronan dejó claro que estos dos tipos habían metido la pata. Nuestro MC repitió entonces lo de Sirilla mientras le daba a Edwin opciones sobre qué hacer. Podía ser obediente con él respondiendo a sus preguntas o Ronan le daría a probar la amputación. Se preguntaba si volvería a crecer igual que la de Edwin. Este tipo se deshizo de la bola de fuego que estaba lanzando y bajó la guardia. Edwin finalmente ha decidido seguir a nuestro MC. Ronan se alegró de oírlo. Comentó que no querría que se derramara más sangre. Miró a Sirilla y añadió que sería problemático que esos tipos murieran sin más. Pero algo iba claramente mal. La cara inocente que tenía esta semielfa había desaparecido. Ahora tenía una sonrisa siniestra. Nuestro MC se preguntó por qué sonreía. Y mientras pensaba en ello, una enorme mano con piedras preciosas brillantes ya se dirigía hacia él. Ronan estaba claramente desprevenido. Ahora se preguntaba cuando ella finalizó y terminó el sello. Por suerte, aún podía usar su espada e intentó bloquear el ataque, pero la fuerza proveniente de un gigante fue lo suficientemente poderosa como para lanzarlo por los aires. Ronan se estrelló contra el suelo. El impacto fue bastante masivo. Toda la zona se llenó de polvo una vez más. Entonces surgieron pies regenerados incompletos. Era de Edwin. Le preguntó a Sirilla si estaba bien. La señora dijo que sí, y señaló que le debía una. Resultó que la enorme bola de fuego de Edwin era solo una distracción para distraer la atención de Ronan. Y durante su charla, Sirilla consiguió lanzar un hechizo mágico que entorpeció la percepción de nuestro MC. Fue entonces cuando pudo activar al gigante, pero el caso era que su brazo era lo único que podía controlar. Aún así, estaba agradecida de que el ataque sorpresa hubiera causado un daño significativo a su oponente, y para asegurarse, Edwin le dijo que cambiaría. Lo comprobó y acabó con su oponente, mientras seguía gimiendo de dolor. Sirilla recordó a su camarada que tuviera cuidado. Comentó que Ronan era un monstruo con cara de niño. Edwin le aseguró entonces que no se descuidaría. En su mente, estaba de acuerdo con Sirilla. Aquel contra el que estaban luchando ahora no era un simple niño. Sabía que si no mataba a nuestro MC ahora, sería una gran amenaza para su organización más adelante. El polvo se estaba disipando, y pudimos ver que Ronan todavía estaba de rodillas después de ese ataque masivo. Nuestro MC pensó que no perdería ante alguien así, y entonces, corrió y desapareció en un instante. Lo siguiente que Edwin supo fue que sus extremidades estaban cortadas. Ronan continuó soltando más cuchilladas. Este tipo definitivamente jugaba al Fruit Ninja. Sin duda, el cuerpo regenerado de Edwin cayó al suelo, y mientras sujetaba con fuerza su espada, Ronan les preguntó a dónde creían que iban. Apretó los dientes y exclamó que creía haberlo dejado claro hace un rato. Sirilla se quedó de piedra al ver que Edwin acababa de ser derrotado en un instante. Nuestro MC volvió a decirles que realmente tenía muchas preguntas que hacer, y el sonido de su desesperación llenó a Sirilla de miedo. Ni siquiera puede mover su cuerpo. Instintivamente, ella se movió y estaba a punto de lanzar un escudo de mana de nuevo solo para protegerse. Ella se pregunta cómo un estudiante herido aún se mueve. Mientras tanto, el cuerpo de Ronan ya estaba temblando. La tensión que el ataque sorpresa anterior dio a su cuerpo era significativa, pero él pronunció que nunca los dejará ir. En el momento en que dijo esto, algo sucedió. Fue como si el tiempo se congelara. Ronan cayó de rodillas una vez más. La adrenalina que lo mantenía luchando se estaba desvaneciendo lentamente. Luchó mientras pensaba que su cuerpo ni siquiera le escucharía ahora. Estaba en su límite. Sirilla se dio cuenta de esto. Quería matar a Ronan pero todavía no podía garantizar si podría ganar esta pelea. Decidió entonces que reportar este incidente debería ser su primera prioridad. La rubia semielfa lanzó un hechizo mágico y apareció un portal brillante, pero antes de salir, se dio la vuelta y habló con Ronan. Le recordó que su lucha aún no había terminado.
Sirilla le prometió que averiguaría todo sobre él y se los llevaría. Con cara de disgusto, recalcó que empezaría hablando de la familia de Ronan, de sus seres queridos e incluso de sus amigos. Escuchar amenazas como esta era un punto sensible para nuestro protagonista. Todos saben cómo terminaría esto. Mencionar el daño a su familia hizo que la expresión de Roman se tornara seria. Él pensó para sí mismo que no podía dejar que esto pasara. Apenas logró encontrar una pista sobre los llamados ángeles que destruyeron el mundo la última vez. En su mente, si estas personas pudieran escapar de su alcance, todas las cosas serían iguales. Roman seguía intentando detener a Sirilla. Siguió gritando para que esta señora no se fuera. Pero entonces, una voz familiar se escuchó junto a los gritos de Ronan. Alguien que sostenía una espada blanca y emitía un aura verde inmortal. Esta persona también dijo la palabra alto, y a diferencia de las súplicas de Ronan, el cuerpo de Sirilla se detuvo. Fue como si se lo hubieran ordenado. Ronan giró la cabeza cuando la voz le dijo a Sirilla que ella también tenía muchas preguntas. La persona que acudió al lugar planea que esta dama las responda todas primero. Sirilla seguía aturdida. Sabía que un depredador estaba al acecho. El aura del santo de la espada sin precedentes ha permanecido por completo y ha envuelto la zona. Con una expresión molesta y furiosa, Naviros preguntó por qué demonios esta gente se atrevía a tocar a su discípulo. Todo el lugar se llenó entonces de silencio. La instructora Naviros le dijo a Ronan que había escuchado todo con detalle y lo elogió por haber hecho un trabajo tan asombroso. A pesar de haber sido derrotado, nuestro maestro de ceremonias se las arregló para sonreír y comentar la sincronización de Naviros. Esta señora de aquí era el refuerzo que Mariam consiguió. Y la verdad sea dicha, ella era más que suficiente para manejar todo. Ronan le dijo que se alegraba de verla en un lugar como aquel, pero la instructora Naviros se limitó a burlarse de él y a comentar que, puesto que aún era capaz de parlotear, podía suponer que lo estaba haciendo bien. Su expresión tranquila cambió entonces al dirigir su atención a la rubia que tenía delante. Sirilla sintió un escalofrío al oír a Naviros decir que ella se encargaría de ellos primero. Tembló al recordar a la persona cuya aura podía adoptar la forma de una serpiente y paralizar el cuerpo del oponente. Esta semielfa estaba desconcertada porque esa persona estaba aquí. Sirilla estaba pensando en huir, pero la mano de Naviros ya estaba a punto de tocarla. Su mejilla fue agarrada y ella no fue capaz de pronunciar ningún hechizo mágico. Naviros le informó que Sirilla había hecho cosas que no debía, pero lo que más molestó a Naviros fue que esos individuos acababan de causar daño a su aprendiz. Este era el punto de vista de la rubia semielfa. Naviros acababa de mostrarle el futuro que ella no querría ver. Frente a ellos había una enorme serpiente que abrió su boca y estaba lista para devorar a Sirilla. Este intentó escapar pero fue inútil. No tuvo más remedio que mirar fijamente el aura de Naviros. Su conciencia entonces comenzó a desvanecerse lentamente. En su mente, pidió disculpas a los que se llamaban estrellas. Y sin más, Sirilla cayó completamente al suelo. Ronan la miró sin comprender, mientras Naviros lo elogiaba una vez más por haber retenido a esas dos personas misteriosas hasta que ella llegó. En cuanto al informe que se necesitará después de este incidente, Ronan tendría que ir él mismo a ver al director. Nuestro MC también le preguntó a su profesora si el futuro al que se refería hace un rato era la prisión de Laudalán. Esta waifu lo confirmó y se preguntó cómo conocía Ronan ese lugar y por qué preguntaba por él. Ronan, por su parte, se quedó mudo al escuchar esta información. La prisión de Laudaland era un lugar también conocido como la Fortaleza de los Gritos. Estaba construida en medio del mar. Era notoria por interrogar a criminales que han ido en contra del imperio. También utilizan todo tipo de medios y métodos solo para recibir cualquier forma de confesión. Ronan quiso aprovechar esta oportunidad y le pidió algo a Naviros. Se preguntaba si podría observar el interrogatorio que les harían a estos dos. Naviros estaba a punto de decirle que era una idea ridícula, pero entonces Ronan la tomó de la mano. Expresó su deseo de ir a ese lugar alguna vez. Nuestro MC le suplicó y le reveló que se trataba de un problema realmente importante para él. La Santa de la Espada no esperaba esto de su discípulo, así que se quedó muda por un segundo. Unos momentos después de la feroz batalla, sanadores y refuerzos del imperio llegaron al Gran Carpidoki. Todo el lugar seguía siendo un desastre, pero lo mejor era que todos los heridos estaban siendo atendidos. Mara dejó escapar un suspiro de alivio al ver que ya se estaban ocupando de todos. Su estado era bastante más aceptable que el de Asil. El mago pelirrojo había estado demasiado ocupado curando y ayudando a todo el mundo. Incluso Sito estaba agotado, pero incluso con su estado de cansancio, Asil seguía preocupado por Ronan. Se preguntaba si su amigo estaría bien. Tan pronto como dijo esas palabras, alguien caminó hacia ellos y preguntó si alguien lo había llamado por su nombre. Los dos se sobresaltaron al ver a la persona que llamaba su atención.
No era otro que su caballero vestido de estudiante sucio. Ronan le saludó y alabó los esfuerzos de sus amigos, ya que había oído todo lo que habían hecho para ayudar a los herreros. Mara hizo todo lo posible por traer los refuerzos lo antes posible. En cuanto a Asil y Sita, su maná casi se agotó solo por salvar a más de la mitad de los artesanos que estaban enterrados. Ronan les preguntó entonces si estaban heridos en alguna parte, pero sus amigos le espetaron que no estaba en condiciones de hacer esa pregunta dada la situación en la que se encontraba. Asil y Sita incluso intentaron lanzarle un hechizo curativo, pero Ronan se negó. Afirmó que ya había recibido un tratamiento básico hacía tiempo. La atención de nuestro MC se desvió entonces al ver que transportaban a 2 personas. Se trataba de Cirilla y Edwin, que aún se encontraban en estado crítico pero sin riesgo vital. Ronan los miró con su expresión seria y les dijo a María y a Sil que aún tenía algo importante que hacer. Unas horas más tarde, en el punto de encuentro secreto para el convoy de Laudaland. Este lugar se llamaba el acantilado del bosque gringo y un grupo de personas ya se había reunido aquí. Navarros y Ronan podían ser vistos posicionados justo enfrente del grupo. El santo de la espada le dijo a Ronan que estaban aquí mientras miraba fijamente algo. Ahora se oía el batir de unas enormes alas. De los que Navarros hablaba eran estos tipos montados en enormes criaturas parecidas a pájaros. Estos eran los escoltas de Laudaland. El pájaro aterrizó justo delante de Ronan y Navarros, mientras Cirilla y Edwin seguían atados y yacían inconscientes. Estos tipos inmediatamente saludaron y presentaron sus respetos al profesor Navarros. Su sola presencia ya emitía una vibración oscura y espeluznante, y finalmente, el que estaba delante, que parecía ser el que mandaba, declaró que habían venido a escoltar a los criminales. Navarros confirmó entonces que los tipos que yacían en el suelo eran aquellos por los que habían venido. Advirtió a los interrogadores de que aquel hombre tenía una increíble capacidad de regeneración, algo que debían tener en cuenta al interrogarle, pero el líder pareció complacido al oír esto, ya que sería realmente útil para su trabajo. Este incluso comentó que un objeto tan divertido había llegado por primera vez en mucho tiempo. Los escoltas de Laudalandia trajeron entonces a Cirilla y Edwin con ellos. El líder le dijo a Navarros que se pondrían en contacto con ella una vez terminado el interrogatorio, y con la mirada perdida, este agradeció a Navarros su continuo trabajo por la paz del imperio. Después de eso, los escoltas emprendieron el camino de vuelta a la prisión de Laudaland. Ronan y Navarros los observaron mientras se desvanecían lentamente en su vista. El santo de la espada rompió el silencio y le dijo a Ronan que una semana era más que suficiente para que esos tipos abrieran la boca. Le informará en cuanto tenga noticias de los escoltas. Navarros le recordó a Ronan que siempre debía estar listo para partir en cualquier momento. Nuestro MC sabía que esto era más que suficiente por ahora. Luego agradeció a Navarros por la oportunidad. Ahora estaba más cerca de descubrir algunas pistas sobre los seres gigantes que destruyeron el mundo en su vida anterior. Después de eso, el tiempo avanzó rápidamente. La restauración del Gran Carpidoki procedió de inmediato gracias al apoyo del Imperio. Ronan también regresó y comenzó su entrenamiento con Navarros. La clase suplementaria estaba realmente dirigida a mejorar las habilidades con la espada de nuestro MC, y unos días más tarde, en una tierra lejana, algo estaba sucediendo dentro de la fortaleza de los gritos. Laudaland, incluso a lo largo de los pasillos, súplicas y gritos ya se podían escuchar. Las herramientas de interrogación también se han colocado en una de las mesas. En una de las salas, un tipo estaba ocupado hurgando en los dientes de uno de los criminales. El interrogador llegó a comentar que estaba tan absorto que casi se olvida de algo. Este hablaba de la llegada de sus invitados. Era lo de siempre en la fortaleza de los gritos. El interrogador se había acordado de sus esperados invitados e inmediatamente salió a recibirlos. Eran Roman y Navarros. Este anciano se presentó cortésmente. Reveló que era el encargado de los nuevos criminales que fueron llevados allí. Él también será su guía para la visita de hoy. El anciano dio una sonrisa brillante y les dijo su nombre, que era Caraca. Caraca le preguntó a Navarros si ya querían ver a los criminales de inmediato. La Santa de la Espada lo confirmó, ya que planeaba escuchar más detalles en el camino. Inmediatamente el anciano se dio la vuelta y les pidió que le siguieran. Roman mantuvo su rostro serio mientras miraba fijamente a Caraca. Comentó entonces algo que llamó la atención de Navarros. Comentó que el anciano tenía un aspecto demasiado agradable para ser un interrogador de Laudaland. Le pareció extraño. La Santa de la Espada soltó una carcajada, ya que había oído muchas veces ese comentario. Resulta que todo el mundo dice eso la primera vez que conoce a Caraca. Pero le recordó a Ronan que nunca juzgara un libro por su portada. Las puertas se han abierto y por fin han entrado. Mientras Caraca abría más puertas,
Naviros le dijo a Ronan que pronto podría saber por qué a este viejo le llamaban la peor pesadilla aquí en la prisión de Laudelaine. Adentro, los pasillos solo estaban siendo iluminados por estas grandes antorchas. Caraca habló y les dijo que la celda de los criminales no estaba lejos de ellos, así que empezaría a informarles. Su expresión amable de hace un rato ya había cambiado al revelar la primera información importante que Ronan y Naviros necesitaban saber. Se trataba del grupo al que ambos pertenecían. Se llamaba Nebula Classir. Naviros respondió que era la primera vez que oía hablar de eso. Luego preguntó si esta organización era como Caliboro, pero Caraca aún no podía confirmar nada, pero estaba seguro de que Nebula Classir era mucho más peligrosa. Al parecer, el grupo ya ha llevado a cabo varios ataques por todo el imperio. Fueron capaces de destruir un lugar llamado Granero de Nalanda y la instalación de investigación de ingeniería mágica, Edomen. Ahora se les buscaba por los ataques a gran escala que habían tenido lugar este año. Ronan tomó nota de ellos y trató de recordar esta información de su vida pasada, pero sabía que nunca había oído hablar de ellos. Caraca continuó diciendo que les daría más información por el camino, pero Ronan le interrumpió para preguntarle algo. Mencionó si los criminales que capturaban utilizaban alguna vez la palabra Starlight o el advenimiento de la estrella. Este comentario sorprendió al interrogador, que le dijo que no lo había oído antes. Ronan se vio en una situación incómoda ya que estaba desesperado por encontrar más pistas. Intentó rascarse la mejilla mientras pensaba en alguna coartada. Lo único que se le ocurrió fue que los criminales habían dicho esas palabras mientras se luchaba contra ellos. Caraca se quedó allí sin habla. Entonces sostuvo su máscara. Fue como si algo cambiara. Ronan seguía intentando torpemente salir de la situación, pero cuando volvió su atención hacia el anciano, vio que Caraca ya estaba lleno de un aura ominosa. El anciano estaba claramente molesto. RMC estaba aturdido. Este sentimiento era completamente diferente del amable y agradable anciano de hace un rato. Estaba seguro de que la atmósfera a su alrededor se sentía más pesada. El anciano ya había terminado de usar su máscara de nuevo. Resulta que pensó que había mostrado sus defectos en su primer encuentro. Caraca se sintió avergonzado por ello. Esta era la primera vez que no era capaz de obtener toda la información crucial que necesitaba de los criminales. Al abrir la puerta de la celda, el anciano comentó que parecía que no les había mostrado toda su sinceridad. Añadió que ahora no le quedaba más remedio que poner todo su empeño. Ronan quedó impactado por lo que vio dentro de la celda. Recordó las caras de suficiencia de Edwin y Cirilla la primera vez que los conoció. Y ahora mismo, su estado distaba mucho de lo que él los recordaba. Edwin estaba como una ducha debe de estar de pie esperando a los clientes. Cirilla por otro lado, había sufrido claramente más heridas. Ahora ni siquiera puede ver. Caraca entonces habló. Comentó que el más sorprendente era Edwin. Esto se debía a que podía usar magia oscura para regenerar su cuerpo, mientras sostenía algo parecido a un palo. El anciano le preguntó a Ronan si sabía cómo acercarse a alguien como Edwin. Él reveló que era bastante más simple de lo que otros piensan, mientras sostenía un trozo de metal caliente frente a él. Caraca compartió su secreto con nuestro protagonista. Reveló que alguien debía aplicar calor constantemente a Edwin hasta que no pudiera regenerarse más. La demostración para el interrogatorio ya había comenzado. Esta era la misma razón por la que este lugar se llamaba la Fortaleza de los Gritos. Con expresión extasiada, Caraca exclamó que esto es lo que hace con los criminales para acercarse a ellos. Incluso los considera sus mejores amigos después de algún tiempo, pero este método parecía haber dejado de ser efectivo, y eso se debía a lo que Roland había revelado antes. El anciano expresó su decepción y se dirigió a Edwin. El criminal seguía ocultando algo. Caraca sujetaba con fuerza su cabello plateado. Con una mirada penetrante, Caraca le preguntó a Edwin si había roto su promesa de ser sinceros el uno con el otro. El chico entró en pánico mientras exclamaba que se lo había contado todo, pero Caraca no estaba convencido porque no le había revelado ninguna información sobre el advenimiento de la estrella. Edwin sabía que había metido la pata y trató de explicarse. Antes de que pudiera hacerlo, Caraca le recordó que podía dirigir su atención a Cirilla y hacerle las preguntas. Pero a diferencia de Edwin, la semielfa no tenía ninguna habilidad regenerativa, así que sería realmente problemático. La dama estuvo despierta todo este tiempo. Era evidente que su cuerpo temblaba por las amenazas que el anciano estaba viendo. Entonces intentó hablar lentamente y suplicó que la mataran en lugar de esta situación lenta y dolorosa. Roland la miró fijamente y pensó que aquello era realmente demasiado. Ni siquiera cuando estaba en el escuadrón disciplinario había presenciado algo así.
Entonces le vino algo a la cabeza. Nuestro MC se preguntó si realmente Edwin podría seguir ocultándole algo a Caraca incluso después de todo lo que había hecho. Roland empezó a darle vueltas a la cabeza porque esto no tiene ningún sentido. Las identidades de los criminales ya estaban expuestas y ahora no tienen nada que perder. Y después de unos segundos, comentó que en vez de que Edwin no dijera nada, existe la posibilidad de que no pueda aunque quisiera. El viejo se quedó helado al oír el comentario de Roland. Navarros también se interesó por esta idea. Nuestro MC discutió además que todos ellos sabían que algunos métodos de seguro se estaban haciendo a los soldados para proteger los secretos más importantes. Métodos como este podrían ser hechos usando una magia maldita prohibida. Estaban destinados a detener cierta información de ser revelada. Caraca se detuvo un segundo a reflexionar sobre la idea de Roland. Soltó a Edwin y comentó que aquel día había sido realmente vergonzoso para él. Al principio, se sintió traicionado por sus súbditos y ahora, se le había escapado algo tan obvio. El anciano se dio la vuelta y pidió a Roland y Navarros que le esperaran aquí. Hizo hincapié en que necesitaría conseguir algo que les ayudara a hacer este proceso más fácil. Unos minutos más tarde, Caraca estaba de vuelta y Roland le preguntó lo que necesitaba conseguir hace un rato. El anciano entonces sacó algo. Era una criatura llamada Ojo Maldito. Estos eran conocidos por ser monstruos que devoraban maldiciones. Caraca los consideraba compañeros, y los encontraba bastante útiles para ayudar a los criminales que no podían hablar debido a las maldiciones durante los interrogatorios. Su expresión amable cambió una vez más al acercarse a Edwin. Comentó que empezarían con él. El ojo maldito estaba ahora pegado a la frente de Edwin. Caraca le dijo a la criatura que ya podía comer a gusto. Los pequeños tentáculos de este empezaron a aferrarse a Edwin. Una vez que estuvo completamente adherido, una brillante luz púrpura envolvió la zona. Edwin también gritó de dolor. El ojo de la criatura comenzó a brillar, hasta que cambió de color. Este era el indicio de que el proceso había terminado. Caraca le dijo entonces a Edwin que ahora empezaría a hacerle preguntas de nuevo. Lo primero que inquirió fue sobre el advenimiento de la estrella. Edwin no fue capaz de responder de inmediato, pero entonces, empezaron a salir palabras de su boca. Dijo que la estrella es una entidad eterna, y es la única gracia que salvará a los seres humildes de esta tierra ya que las pequeñas luces que les esperan comienzan más allá de las estrellas. Cirilla se sobresaltó al escuchar la información que se estaba filtrando. Edwin continuó contándoles lo que hacían. La organización trabaja para que nada interfiera en su anhelado deseo. Cirilla entonces le gritó que dejara de hablar. Caraca habló y pidió una explicación más sencilla. Preguntó si pronto caería algo del cielo. El ojo maldito siguió comiendo la maldición que impide hablar a Edwin, pero muy pronto, reveló que aquellos seres se llamaban los hijos de la estrella. La habitación se llenó entonces de un aura ominosa. Ronan se congeló en su posición al escuchar la revelación. Sus suposiciones previas sobre aquellos seres eran ciertas, y lo primero que le vino a la mente fue el nombre del gigante que derrotó en su vida pasada. Ayud definitivamente estaba involucrado en esto. Ronan no pudo contenerse y comenzó a caminar hacia Edwin. Caraca intentó detenerlo pero fue inútil. La rabia de este tipo estaba al límite. Se quedó con la mirada perdida y se dirigió al criminal. Nuestro MC se limitó a preguntarle a Edwin si los hijos de la estrella a la que se refería no eran otros que Ayud. El tipo del puesto de Saorma se sobresaltó con su pregunta. Edwin preguntó a qué se refería Ronan con Ayud. Sus ojos ya emitían sangre mientras le preguntaba a nuestro MC cómo sabía de ese ser. Edwin estaba a punto de hablar más sobre Ayud pero entonces su cara se distorsionó. Hay algo malo en él. Ronan se dio cuenta de esto y no supo qué hacer a continuación. Entonces Caraca le tocó el hombro y le dijo que se apartara. El anciano giró inmediatamente la cabeza y miró el círculo mágico rojo hacia Edwin. Una luz brillante salía ya de la cara de este tipo, y al cabo de unos segundos, el cuerpo de Edwin estalló en millones de pedazos. El hechizo que lanzó Caraca le sirvió de escudo para protegerse de la explosión. La sangre quedó esparcida por todas partes. Caraca comentó que no esperaba que ocurriera algo así. A pesar de que el ojo maldito se ha comido la mayor parte de la maldición, aún así acabó así. Nuestro MC estaba decepcionado con el resultado. Le preguntó a Caraca si cosas como estas suelen pasar. El anciano dijo que era raro que las cosas llegaran a este punto. Reveló que la maldición lanzada sobre Edwin tiene dos partes. La primera parte era no revelar nada sobre el advenimiento de la estrella a alguien que no fuera miembro de su organización. Y la segunda capa era impedir que los miembros mencionaran palabras relacionadas con Ayud. De lo contrario, la maldición explotaría. Como el interrogatorio estaba prácticamente hecho, Caraca entonces sujetó a Ronan y le preguntó por Ayud. El anciano pensó que Ayud era parte de la información secreta dentro de Nebula Classir.
Ahora interrogaba a Ronan sobre cómo sabía de ello. Este ya estaba juntando mana ominoso en su mano en caso de que algo malo pasara. Con esta mirada intimidante, le dijo a Ronan que ya que él era el interrogador encargado de este caso, realmente necesitaba saber la verdad. Nuestro MC se quedó mirando fijamente a Karaka mientras el anciano le preguntaba si era tan amable de responderle. La intensa atmósfera se calmó cuando Ronan empezó a hablar. Reveló que se había enterado por casualidad. Ronan se inventó la coartada de que como fue la primera persona en ayudar al caos en el Gran Carpidoki, pilló a Cirilla y Edwin hablando de ello. Mantuvo una expresión de póker mientras le decía que solo les había escuchado a escondidas. Nuestro maestro de ceremonias añadió que, al principio, pensó que lo que había oído entonces no era importante, pero al venir aquí, cambió de opinión. Ronan también se disculpó con Karaka, porque se excitó demasiado e interfirió en el interrogatorio. Después, le preguntó al anciano si con eso le bastaba para creer. Por su experiencia de toda una vida, Karaka sabía que era imposible que ese tipo de información secreta se obtuviera por casualidad. Estaba seguro de que Ronan ocultaba la verdad, pero con solo mirar los ojos de Ronan, también sabía que el joven no era peligroso para el imperio. El anciano se preguntó si esa fuerte fuerza de voluntad que brotaba de sus ojos se debía a la gran responsabilidad que cargaba o a una convicción. Y al cabo de unos instantes, todo quedó claro para Karaka. Los ojos de Ronan estaban llenos de ira hacia dicha organización. Las cosas se le estaban yendo de las manos así que Naviros empuñó su espada. Un tajo verde fue entonces liberado. Naviros puso una expresión de fastidio mientras le ordenaba a Karaka que parara con sus preguntas. Al parecer, la santa de la espada, la toma personal de su discípulo, estaba siendo interrogada por algo de lo que era inocente. Encima, lo estaban haciendo delante de ella. Karaka renunció inmediatamente a la idea y se disculpó. Comentó que solo estaba comprobando 2 veces las cosas. Incluso comentó juguetonamente que solo estaba siendo muy cuidadoso con el asunto. Como resultado, Karaka se disculpó con Ronan. Nuestro maestro de ceremonias aceptó las disculpas y señaló que se alegraba de que hubieran aclarado el malentendido, pero en el fondo de su mente, Ronan pensó que eso era demasiado peligroso. Él también podría ser fácilmente retenido dentro de esta prisión para ser interrogado. El anciano cambió de tema y les dijo a todos que seguía avergonzado por haber perdido uno de sus preciosos ojos malditos. Eran muy difíciles de matar. A diferencia de la mayoría de los monstruos fantásticos, Ronan se quedó estupefacto al saber que esos pequeños monstruos eran tan poderosos. Karaka incluso sugirió mirarlos de cerca para apreciar su monada. El anciano estaba a punto de sugerirle a Ronan que los tocara, pero algo sucedió. El ojo maldito actuaba de forma extraña. El color de sus ojos ya había cambiado, lo que significaba que éste acababa de absorber una maldición. Karaka encontró esto inusual. Entonces se preguntó de dónde venía la maldición porque éste ni siquiera se acercó a Cirilla. La única idea razonable era que la maldición viniera de Ronan. Recordó que el ojo maldito sí se acercó a nuestro MC cuando lanzó el hechizo que los protegería de la explosión. Karaka se dirigió entonces a Ronan para llamar su atención. Ronan preguntó qué ocurría. Sin previo aviso, el anciano colocó el ojo maldito en las manos de nuestro MC. Esta criatura estaba absorbiendo una gran cantidad de maldiciones. Su cuerpo estaba empezando a cambiar. Ronan lo miró fijamente mientras el ojo maldito parecía a punto de sobrecargarse. Y unos segundos más tarde, sucedió. El ojo maldito estalló. Su sangre salpicó y Ronan se sintió disgustado con él. Se preguntó por qué la criatura acaba de explotar. Por otro lado, Karaka estaba algo divertido porque era la primera vez que el ojo maldito no era capaz de manejar la maldición que intentaba absorber. El anciano se puso serio y le pidió a Ronan que no se escandalizara y lo escuchara. Karaka reveló que creía que Ronan estaba maldito, lo que pilló por sorpresa a nuestro MC. Ronan entró en pánico y preguntó de qué estaba hablando. El anciano entonces comenzó a hacer preguntas. Y la primera fue si Ronan sentía que algo lo estaba restringiendo en cuanto a sus movimientos cotidianos. Cosas como cuando alguien no puede correr o sostener objetos de acero. Las cosas que él no era capaz de hacer. Ronan pensó en algo y era el hecho de que le costaba sentir el mana. Intentó ocultar su expresión a Karaka y Naviros pero ambos se dieron cuenta rápidamente. El anciano repitió que si Ronan no quería compartir esta información con él, no le preguntaría más porque no es como si él pudiera resolver este asunto por él. Pero, le recordó a Ronan una cosa importante, a juzgar por el poder de la maldición. Alguien le ha lanzado una maldición muy poderosa, y esta estaba llena de malas intenciones. La noche se hizo más profunda cuando ya habían pasado algunas horas desde el interrogatorio. Karaka,
Naviros y Ronan ya estaban fuera de la prisión de Laudaland. El anciano les agradeció la visita y señaló que volvería a ponerse en contacto con ellos en cuanto encontrase la forma de levantar la maldición que pesaba sobre Cirilla. Apostó que tardaría algún tiempo. Naviros lo comprendió y solo le recordó que le informara rápidamente si descubría algo. La mirada de Caracas se desvió entonces hacia Ronan. Comentó que parecía que había muchas cosas pasando por la mente de RMC en este momento, lo cual era cierto porque Ronan se sobresaltó con este comentario. Ronan no lo negó, seguía pensando en la maldición, pero Caracas le recordó que no se preocupara demasiado. Después de todo, Ronan es un estudiante filiano. RMC se confundió y le preguntó qué quería decir con eso. Caracas habló entonces de alguien que llevaba tiempo asistiendo a la academia. El anciano hablaba del único mago que sabe más sobre maldiciones. Esta persona es la única que conocía que podía ayudar a Ronan y es la profesora Maa Secret. En este momento, están regresando a la academia Filin. Ronan tenía una sensación incómoda durante el viaje, y era porque no paraba de rascarse los ojos. Se preguntaba qué le pasaba. El instructor Naviro se dio cuenta y comentó que ese estudiante no podía quedarse quieto. El santo de la espada preguntó entonces si realmente le picaba tanto. Ronan dijo que sí y añadió que llevaba así un tiempo, y eso fue desde que fue tocado por ese monstruo del globo ocular y confirmó la maldición que llevaba dentro. Nuestro MC ya se estaba poniendo paranoico, por si le pasaba algo, pero Naviros le aseguró que lo que estaba experimentando ahora mismo es uno de los síntomas más comunes que aparecen cuando una maldición se está debilitando. Luego le preguntaron a Ronan si conocía a alguien que pudiera ser el responsable de la maldición, pero este alumno señaló que no se le ocurría a nadie. Incluso tuvo el valor de decirle a su instructor que hasta ahora había vivido la vida de un santo. El santo de la espada comenzó entonces a pensar si esto era realmente cierto, hasta donde ella podía recordar. Este chico había estado causando problemas cada vez que podía. Su atención se desvió entonces hacia Ronan cuando nuestro protagonista decidió agradecerle lo que hizo por él allá en Laudaland. Ronan hablaba del momento en que Kraka ya estaba a punto de interrogarlo. Notó que los ojos del viejo eran realmente aterradores, y si no fuera por el instructor Naviros, habría inventado algún pecado que ni siquiera cometió solo para hacerlo confesar. La sexy instructora solo se burló y dejó escapar un suspiro. Le dijo a Ronan que no necesitaba darle las gracias ya que ella solo estaba haciendo lo que un instructor debe hacer. RMC la miró y pensó que la instructora Naviros era realmente una buena persona aparte de su monstruoso talento en la lucha con espada. A Ronan le estaba empezando a gustar aún más, pero mientras pensaba en ello, se le ocurrió algo que le pareció extraño. Si la instructora Naviros era tan buena, ¿por qué no había oído hablar de ella en su vida anterior? Ronan comenzó entonces a teorizar sobre algunos escenarios que podrían haber contribuido a esto. Se preguntó si el Glacier Nebula tendría algo que ver, pero por ahora, decidió no pensar en ello y concentrarse en el presente. Al día siguiente, las cosas volvieron a la normalidad dentro de la Academia Fillion. También hay un lugar llamado Bosque Sherry y es conocido por ser un área de entrenamiento para estudiantes de magia, y dentro de esta enorme área se encuentra un campo de entrenamiento específico llamado Parque Pillar. Alguien podría pensar fácilmente de dónde provenía el nombre y los enormes pilares que estaban esparcidos por todo el lugar. Una voz también se escuchó cerca del área y le dio la bienvenida a Ronan. Este incluso notó que esta era la primera vez que lo veía de nuevo después de ese día, y la que hablaba no era otra que Edesin. Ella tenía una sonrisa brillante y resplandeciente al notar que si no fuera por el instructor Naviros, no habría podido volver a verlo. Ella le preguntó cómo había estado Ronan desde ese día, pero RMC estaba demasiado aturdido para responder. Todavía no se acostumbra a verla así. Además de eso, se preguntaba cómo le diría sobre su promesa de aconsejarle que no se convirtiera en gran comandante en esta vida. Ronan empezó a tener algunos dolores de cabeza solo de pensarlo. Todavía no se le ha ocurrido ninguna manera de cumplirla. Como no podía abordar el tema en ese momento, nuestro protagonista decidió simplemente reírse de ello. Luciendo una peculiar y desenfadada sonrisa, saludó a Edesin con un saludo largamente esperado. Ronan le preguntó entonces también cómo le había ido desde entonces. Edesin le dijo que le había ido bien, sobre todo cuando ahora casi todos los alumnos la trataban con más amabilidad. Pero esta extraña situación la notaba más Cardan, que se acobardaba de miedo cada vez que la veía. Con expresión inocente, Edesin comentó que no se sentía tan mal. Ronan se limitó a mirarla y no pudo evitar considerar lo ingenua que era su gran comandante. Estos dos entonces procedieron a caminar y continuaron su conversación. Edesin se había enterado de la maldición que Ronan tiene. RMC le reveló entonces que era cierto y que buscaba conocer al profesor Secret, y que esa era la razón principal por la que había venido a este lugar.
pero al observar su entorno, Ronan notó que el profesor debía ser una persona bastante singular basándose en los pilares que los rodeaban. Edesín estuvo de acuerdo y agregó que la oficina del profesor Secret también es realmente única, por lo que los estudiantes que no son de magia ni siquiera vienen allí. Eso significa que ella no estaba familiarizada con este lugar y pidió orientación a un estudiante de magia más joven. Edesín miró a su alrededor y se preguntó si ese estudiante aún no estaba allí. Y fue en ese mismo momento cuando una figura comenzó a materializarse frente a ella. Esta se acercó inmediatamente a la indefensa Edesín, y enterró su cabeza en el pecho de Edesín. La estudiante de la que hablaba no era otra que Elizabeth de Calutea, y tenía una expresión brillante y emocionada mientras abrazaba a Edesín. Ronan fue sorprendido por esta escena. Estaba realmente estupefacto y cada vez más confuso mientras escuchaba su conversación. Los dos parecían tener una relación increíble. Entonces recordó a Elizabeth. Por lo que recordaba, esta señora era la que parloteaba sobre lo del lobo y la oveja, pero en este momento, se sentía como si fuera una persona diferente. Su sonrisa intimidante fue reemplazada por una hermosa y amistosa. A continuación, Edesín se disculpó con Elizabeth, a la que se dirigió mintiendo. Ella razonó que tenía algunos asuntos urgentes que atender por lo que necesitaba la ayuda de una mentira, pero esta señora parecía no estar molesto basado en la expresión de su rostro. Elizabeth preguntó entonces a Edesín por qué necesitaba reunirse con el profesor Secret, y fue también entonces cuando se dio cuenta de algo. Miró la expresión inexpresiva de Ronan. Aquel tipo sudaba a mares, pues no sabía qué le iba a pasar a continuación. La sonrisa brillante y acogedora de Elizabeth también se desvaneció. Fue como si su alma abandonara su cuerpo por un momento. Ronan le dijo nervioso que era él quien tenía que ver a la profesora Secret. También le preguntó cómo le había ido y se dirigió a Elizabeth como si fuera mentira. La estimada heredera de los Acalusas entonces gritó avergonzada. No estaba preparada para que alguien como Ronan viera ese lado de ella. Elizabeth siguió gritando mientras le preguntaba a Ronan por qué estaba allí. Al cabo de un rato, la zona volvió a quedar en silencio. Los únicos que quedaban ahora eran Ronan y Alai. Comenzaron a adentrarse en el bosque. Unos momentos después, ambos llegaron frente a una casa destartalada. Ronan le preguntó a Alai si esta era realmente la oficina del profesor. RMC comenzó a sospechar y le preguntó a Alai si ella planeaba enterrarlo aquí solo porque había visto algo que no debía, pero sus preguntas la enfadaron más. Elizabeth exclamó que dejara de llamarle mentiroso y le aseguró que no iba a enterrarlo. Dio un pisotón de fastidio mientras le ordenaba a Ronan que solo la siguiera, y mientras caminaban, Ronan miró a Elizabeth. Pensó que era un poco inesperado que alguien como ella fuera amiga de su gran comandante, pero luego recordó que Edesín también le mostró el colgante de Acalusas, lo que significaba que ella recibía un gran apoyo de la familia noble. RMC se preguntaba ahora cómo se conocieron. Alai sujetó entonces el pomo de la puerta, abrió la puerta y reveló la casa casi vacía, excepto por el hecho de que había una anciana sentada en una mecedora. Ronan se quedó mirando a la anciana y pensó en algo. Se preguntó si sería la profesora Maya Secret. Elizabeth respondió a su pregunta y le dijo que no se adelantara. Ella reveló que todavía hay un paso más, lo que hizo que RMC se confundiera. Eli fue entonces delante de la anciana. Ronan la siguió y observó de qué hablaba Elizabeth. La señora entonces puso su mano delante y ella comenzó a emitir mana púrpura. Ella también recordó a Ronan una cosa. Con una expresión seria, le dijo que se quedara quieto y que no hiciera nada. RMC estuvo de acuerdo. Elizabeth entonces comenzó a cantar. Ella pronunció la palabra Kasyapa, seguida del Lunasir, del Piram, y la última fue la palabra abrir. También lanzó su propio maná y lo dirigió frente a ella. La habitación se llenó entonces de una aura ominosa. Ambos se quedaron allí de pie. Ronan volvió a mirar a la anciana solo para confirmarlo. Observó que no ocurría nada. Dijo, mientras la anciana mantenía los ojos cerrados. Pero entonces, su boca se abrió y se agrandó extrañamente. Lo siguiente que supo Ronan fue que la anciana se había convertido en un ser parecido a un titán y estaba dispuesta a devorarlos. Entró en pánico y exclamó qué demonios era esa cosa. Eli mantuvo la compostura y aseguró a Ronan que no había nada que temer. También señaló que esta es la verdadera oficina del profesor. Después de eso, estos dos estudiantes fueron transportados. El nuevo lugar estaba lleno de libros y parecía una enorme biblioteca. El nombre de este lugar es Separaxial. Ronan observó sus alrededores. Notó que la anterior era solo la entrada. Estaba a punto de comentar que las cosas alrededor de este lugar eran raras, pero entonces una persona apareció detrás de ellos. Este ya esperaba la llegada de Ronan, pues el instructor Naviros ya había informado al profesor Secret sobre él.
Ronan oyó su voz y giró la cabeza, y le pilló desprevenido lo que vio. La profesora Secret ya había aparecido frente a él y trató de alcanzarle los ojos. Mientras flotaba en el aire, notó que realmente hay algo muy vicioso dentro del RMC. Este rito es el mejor usuario de magia de maldición del continente, Mia Secret. Ella también tiene un rasgo especial. Ya tiene 83 años de edad. Ella revisó más a Ronan y notó que las cosas se habían puesto más interesantes. Ronan no podía creer lo que veían sus ojos. Se preguntaba si este pequeño niño frente a él era realmente el estimado profesor. Este se dio cuenta de la reacción de Ronan. Rápidamente le aseguró que no tenía por qué sorprenderse. Con una sonrisa amable, la profesora Secret le explicó que tenía sus razones para presentarse así. Añadió que ya tenía más de 80 años, lo que sorprendió a nuestro maestro de ceremonias. Ronan estaba a punto de preguntarle cómo hacía para parecer más joven, pero entonces, ella le cortó para decirle que debían centrarse en su propósito de acudir a ella. La profesora Secret chasqueó los dedos. Múltiples cuerdas con letras antiguas aparecieron de repente. Ella reiteró que aliviar las maldiciones que envuelven a Ronan es más importante. Nuestro MC estaba desconcertado mientras miraba estas letras antiguas a su alrededor. Se preguntaba qué demonios eran. La profesora Secret analizó cada una de ellas y comentó que no esperaba esta cantidad de maldiciones. Ronan aún tiene maldiciones antiguas, no solo eran maldiciones antiguas que estaban cerca de su raíz de origen. Esto era ciertamente peligroso. También será imposible para los usuarios normales de magia de maldición tocar algo como esto. Nuestro MC entonces protestó y preguntó si estas maldiciones dichas todavía pueden ser aliviadas de él. Por suerte, la profesora Secret le aseguró que incluso con esta cantidad de maldiciones, ella podría manejarlas. Un círculo mágico apareció bajo Ronan. La profesora Secret reveló que había venido preparada para este tipo de cosas y le dijo a Ronan que escuchara. Informó a nuestro MC de que, a partir de ese momento, materializaría las maldiciones en su cuerpo en un mundo imaginario dentro de su conciencia. Y en cuanto a Ronan, solo tenía que hacer una cosa cuando encontrara la raíz de la maldición que le ataba. Era cortarla de un tajo. Ronan repitió lo que ella dijo y confirmó si eso era todo lo que necesitaba hacer. Su cara estaba llena de confusión. Quería saber cómo identificaría la maldición y cómo la cortaría de un tajo. El profesor Secret le aseguró que sería capaz de reconocerla en cuanto se topara con ella, y sin previo aviso, la profesora emitió este mana azul en su mano y apuntó sus dedos sobre Ronan. Le pinchó en la frente y le susurró buena suerte. Su dedo brilló con una luz azul brillante. Era como si reaccionara al cuerpo de Ronan. Lo siguiente que RMC supo fue que estaba cayendo en un espacio imaginario. No se lo esperaba y pensó que por qué esto era tan repentino. Su expresión cambió después de unos segundos. Su entorno se había materializado. Ronan fue transportado a un mundo basado en sus recuerdos. Entonces se dio la vuelta para comprobar las cosas, y tan pronto como lo hizo, reconoció un lugar familiar. Justo delante de él estaba su casa, la misma en la que había pasado la mayor parte de su vida con su hermana. Mientras se preguntaba si la raíz de la maldición procedía del interior de su casa, alguien con el pelo plateado se cruzó corriendo con él. Seguía mirando la casa cuando esta persona pasó a su lado. Ronan oyó una voz familiar, e inmediatamente se quedó helado de asombro. La voz procedía de Ural, y esta línea temporal era de cuando aún eran jóvenes. La casa tenía un aire hogareño. Ural se podía ver mirando a un bebé. Ella comentó acerca de cómo era. Ronan giró la cabeza y preguntó a la persona que estaba a su lado por qué Ronan siempre estaba durmiendo. La persona a la que preguntó entonces respondió a su pregunta. Dijo que los bebés necesitan dormir mucho para crecer, como cuando ella era un bebé. Esta señora de aquí es la madre de Ronan y Ural. Se parecía mucho a Ronan, pero con una cara más inocente. La madre de Ronan añadió entonces que si Ronan se ponía enfermo más adelante, Ural debía cuidar bien de él, porque ahora era su hermana mayor. Ural aceptó encantada la responsabilidad y exclamó que lo protegería para siempre. Esta conversación estaba siendo observada por Ronan, y ahora estaba seguro de que esa escena de su casa era de cuando él acababa de nacer. Miró al bebé dentro de la cuna, y se preguntó si ese bebé de aspecto inocente era realmente él. Ronan tenía su cara de incredulidad ya que no podía creer que tuvo una fase en la que era así de lindo. Desde que hizo la regresión, ya había olvidado que también era un bebé. Tomando toda la información que estaba viendo, concluyó que ahora estaba viendo su pasado. Pensó que no podía recordar nada de esto, y entonces el ambiente de la habitación cambió. La puerta se abrió lentamente.
Había aparecido un hombre con un aura ominosa y feroz. Ronan inmediatamente sintió que la atmósfera de repente se sentía demasiado pesada. Sabía que alguien más acababa de entrar en la casa, pero había un problema. Sus manos temblaban de miedo, y su cuerpo ni siquiera podía moverse. La misteriosa persona pasó junto a él, y se preguntó quién demonios era ese bastardo. Mientras tanto, dicha persona fue saludada alegremente por Ural y su madre. Su madre incluso comentó que no esperaba que la persona volviera tan temprano. La persona desconocida dijo algo, pero Ronan no fue capaz de escuchar ninguna palabra. Era como si algo lo bloqueara. Su madre respondió a la pregunta de la persona desconocida, y dijo que Ronan está en la cuna justo detrás de ella. Está segura de que esta persona debe haber tenido curiosidad acerca de cómo era el bebé. Su madre sonrió y estaba a punto de decir que Ronan se parecía a él. Pero entonces el desconocido empezó a emitir un aura oscura desde su mano. Coreó unas palabras mientras lanzaba un hechizo hacia la madre de Ronan. Unos segundos más tarde, ella ya estaba aturdida. Todavía trató de preguntar qué estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. La madre de Ronan cayó al suelo mientras perdía el conocimiento. Ural vio todo esto y se quedó confuso. Mientras tanto, Ronan sintió un poco de rabia. Sabía que algo iba mal. Ural se dirigió a la persona desconocida y le preguntó por qué su madre cayó de repente, pero entonces, el mismo hechizo también fue lanzado hacia ella, y al igual que su madre, perdió el conocimiento. Ronan entró en pánico y exclamó el nombre de Ural. Nuestro MC estaba furioso. Alguien acaba de irrumpir y le hizo algo a su madre. Ya había olvidado que lo que estaba viendo ahora mismo era de su memoria, así que intentó detener al desconocido, pero algo le detuvo. El mismo hechizo de maldición antigua apareció en la mano de la persona desconocida, y ahora estaba en camino hacia Ronan. Nuestro MC sabía que realmente eran los mismos que salieron de su cuerpo cuando la profesora Secret le aplicó su magia. Unos segundos después, una luz brillante envolvió la zona y Ronan le bloqueó la vista. Apretó los dientes y llegó a la conclusión de que aquel desconocido era el culpable, la raíz de su maldición que debía cortar de raíz. El comentario del profesor Secret dio en el clavo, solo sentirá la raíz. Mientras tanto, fuera del reino de la memoria, las manos de la profesora Secret temblaban. Comentó que aunque venía preparada para extraer la maldición, su maná seguía por los suelos. Mientras mantenía el hechizo, reveló que la maldición que tenía Ronan era demasiado ridícula. Elizabeth preguntó entonces cuántos hechizos de maldición había en el cuerpo de nuestro maestro de ceremonias, y el profesor respondió que, aparte de la fuerza, serían unos 10. La señora tartamudeó al no poder creer que hubiera tantos. Elizabeth llegó a la conclusión de que no era de extrañar que el maná del estimado profesor se estuviera agotando. Con una expresión seria, reveló que el número de maldiciones a las que se enfrentaba ahora mismo era solo una.